días, mis muchachos, ¿cómo están? Pues qué bien. Hoy tenemos un viaje espectacular. Hoy vamos camino a Marrakech. Nos levantamos tempranito, tipo 6:30 estábamos saliendo. Estamos en modo en carretera ahorita. Mientras llegamos a Marrakech, estamos haciendo una parada técnica para descansar, estirar piernitas, comer algo y seguir el viaje que tenemos. La ciudad es muy bonita. Lo que me llama la atención es el hecho que la mayoría de las edificaciones están con este tipo de color. Para mí es color rojizo o color terracota. Ya voy a mirar a profundidad por qué motivo es eso. Creo que son por las montañas alrededor que son de ese mismo color, ese color terracota. Y algo que le va a sonar tonto es que la primera vez que veo un Lamborghini fue acá, en Marrakech. Mi primera vez que veo uno. Mi primera vez que veo un Tesla. Véalo por allá. Una Cybertruck. Aquí hay plata, mijitos. Aquí hay plata. Amigos, nos encontramos la mezquita de Kutubia, aquí ubicada en Marrakech. Oiga, impresionante. O sea, es grueso. Y al parecer sí aquí había una mezquita. Y que solamente fue eso. ¿Sí me hago ver? ¿Sí ven esas columnas que están ahí? Eso tuvo que haber sido lo que quedó de la última edificación que había en esta zona de aquí. Estamos en la plaza de Marrakech. Aquí mucha gente se toma vídeos, fotografías y esta plaza está llena, amigos, llena. Idea de los que le hablo. Y aquí en la plaza lo que podemos encontrar son domadores de serpientes, aguadores, puestos de comidas, bailarines callejeros, mucha artesanía. Es un lugar muy variado en el que pues, uno siempre puede disfrutar de todo lo que se puede conseguir. Mis amigos, ustedes no creerán, vean. Hacia acá tenemos más venta de jugos, todos los lados. Buen clima. Hacia allá creo que queda la Medina de Marrakech, que dicen que esos son callejones y callejones, eso es el propio laberinto que te puedes llegar a perder ahí. Mis amigos, probé un juguito de frutas, esto es como una mezcla de todas las frutas que hay. Aquí el parcero habla español y sabe, bueno, vean su negocio. Oiga, a ver, los recomiendo estos jugos. Estamos entrando a lo que es la Medina de Marrakech, así se le conoce. Es lo mismo, es parecida a la Medina de Rabat que vimos también y la misma Medina de Saleh. Conseguimos mucha artesanía, pues también puestos de camisetas. Oye, la misma decoración que vimos en la Medina de Rabat también se repite acá. Buenos días, amigos, los saludo desde el Valle Sidi Fatma. Este lugar lleno, ese contraste que tiene entre las montañas, el rojo y el verde, el hogar de verdaderos bereberes. Con esto damos inicio y travesía a las montañas del Atlas.
Hola guapa, esa mirada tan hermosa que tiene, esa forma de masticar de lado a lado. Qué linda eres. ¿Me quieres enamorar? Estamos en estos momentos caminando. También tenemos tiendas locales, venta de ropas, galletones. No puede faltar la típica fruta. Y hacia arriba, una cadena de montañas. Vea, pero qué impresionante. El mercadito al lado de estas majestuosas montañas. Oye, por allá hay un señor por allá escalando ya. La propia cabra. Eso ya está más que entrenado, amigos. Eso no le doy en la pierna. Subo yo y me tienen que rescatar en el helicóptero. Algo que nunca le había grabado es el sistema que tienen de las bombonas. Estas son pipetas pues, de gas. Las utilizan para cocinar y también las utilizan para la ducha. Tienen sistema también de gas, pero tienes que comprar una pipeta aparte para conectarla para que te salga agua caliente en la ducha. Pero en todos lados consigues ese sistema, todas las pipetas afuera, encerradas, y pues me recuerda mucho a Venezuela. Venezuela, en los barrios populares tendrán también ese sistema de utilizar pipetas. Llegamos como unos pequeños descansos ahí a la orilla del río. Son como una pequeña mesa, alfombra, un pequeño mueble y cojinitos ahí. Y unos techos como de bambú, creo que creería yo. Miel de Tim, no sé qué será. Oiga, me enteré que hay miel de todo tipo. Es miel como de cactus. Esto, no sé qué miel será, pero sabe buena, amigo. Pero tiene una cantidad de miel impresionante, ¿no? De todo tipo. Y otra de miel. Esa miel es esa. Esa fue la que probamos ahorita. Estaban explicando, pero no entendía nada. Almond, maní, argan. Crema de maní. Sí, efectivamente, crema de maní. Entonces baja, eso se va moliendo y queda la crema. ¿Sí? Al fondo. Muy buena. Lo que vemos ahí pues es argán, que sirve para tanto como para el cuerpo. Creo que también hombres y mujeres también lo podemos utilizar también a la vez. Entonces ella está haciendo el proceso de molido con la piedra. Tiene una piedra abajo, entonces hace fricción y eso se convierte en una crema, amigos. Y queda esto. Vean, amigos, esto es el tajín. ¿Verdad? Pasamos fue como una especie de restaurante, tenían carnes a la parrilla y los famosos tajín, que eso olía muy rico, amigos. Una vista mucho mejor. Y esto sí está lleno, ¿ves? El río. Esto es una cadena de restaurantes, igual que los de allá. Si tienen hambre, vénganse para acá. Huele demasiado rico, amigo, de verdad. Yo creo... Huele muy rico. Las frutillas, por si quieren comer, frutas, verduras, cebollas. Las carnicerías. Las carnicerías sí son iguales en todos lados. He visto algunas un poco más modernas, pero la mayoría son puros así. Una pequeña cascada. Al lado restaurante, más restaurantecito. Ay,
Amigos, compramos una camiseta de Marruecos, de fútbol, número 2 de Hakimi. Ahora sí me siento todo un marroquí oficialmente. No, mentira. Lo tuvo que comprar el padre de mi amigo Samad, pero ya tenemos oficialmente camiseta de Marruecos. Quería una hace rato. Me gusta, se ve elegante, me gusta cómo se ve. Y ahorita vamos a almorzar. Mis amigos, me despido en esta ocasión, detrás de mí con estas montañas. Mañana seguiremos explorando estas cordilleras de montañas. Y nos vemos mañana, amigos, que esto todavía continúa para buen rato. Chao, chao, amigotes. Se me están cuidando, muñecones. Buenos días, mis muchachones, ¿cómo están? 7:30 de la mañana por acá. Seguimos y vamos a continuar el viaje por Marruecos. Vamos a ver qué lugar nos espera hoy. Entonces, nos fuimos. Ven, amigos, otra habitación, otro lugar. Esta vez sí no tiene como el colchón en el suelo. Me encanta la idea. La lámpara con cubierta como de paja. Unas pequeñas decoraciones. Aquí también se ve que hace frío, amigo. Y la entrada. Por aquí el baño. Sencillito. La ducha. Y el inodoro, el que me encanta. No tengo que luchar más por el otro. Ese sí me encanta. Y tenemos un patio trasero muy bonito. Mesita de madera. Esta es como la sala de estar. Fotografías. Amigos, esto es un instrumento bereber. Normalmente tienen 4 cuerdas. En este caso tiene pues una porque está dañado. Esto es como una especie de mini tamborcito. Obviamente ya está dañado, pero no es así. Y esto se utiliza para tejer todo este tipo de mantas. Un tajín y una mola, o sea, para moler granos o cualquier cosa. Aquí tiene el palito, entonces va incrustado aquí y empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas. De menta, manís. ¿Qué es esto, amigos? Vamos a entrar a averiguar. Uy. Maquinaria antigua. ¿Que era como para cortar algo? Yo creería que sí era para cortar algo. Pero esto es realmente antiguos. Y se ve la sierra yo. O cortarían piedras. Muy probablemente sea para cortar piedras. Pues porque la mayoría pues, de las casas aquí están hechas de piedras. Más discos. Yo creería que sí era para cortar piedras, porque no creo que tenga sentido para cortar madera. Demasiado grande los discos para cortar. Y el techo. Dice que por la colonización francesa, pues ellos deforestaban en esta zona y cortaban lo que era la madera. Entonces por eso están esas máquinas ahí. Entonces era solamente para cortar madera, no para cortar piedra. Pensé que era para cortar piedra, pero no. Y ovejitas, rebaño. Ay, qué olor tan rico. Huele acá a rebaño. Y un camión que fue traído por la colonización francesa, que ya que ahorita hacemos magia y le decimos exactamente en qué año
llegó la colonización francesa a estos lugares. La señora que está ahí detrás de mí es una bereber. Como le decía, esos son los originarios de estas tierras. Antes que llegaran los españoles, los franceses, estas tierras ya eran de ellos. Son los originarios de la tierra de Marruecos y el norte de África también, porque también vienen parte del norte de África. Hola, hola guapo. Esa mirada y esos cuernos, ¿ya me le montaron los cachos? ¿Y a ti también? Qué rico olor. Un establo de carneros ahí. Y en el lugar en el que estamos, pues también vienen mucho turista y acampan en esta zona. Vean desde otra perspectiva la catedral. Y tiene prácticamente paredes lisas, no tiene así como ondulaciones ni nada, sino es como recto. Sí creo que es acorde el nombre que tiene la catedral a eso. Por aquí hay unos vendedores ambulantes. Papá de Samat, muy buena gente. De verdad que es la familia de él y es un amor conmigo. Y ellos son los que me han llevado por esta travesía por Marruecos de una forma que yo no esperaba. Si ven esta montaña, la llaman o la conocen como la catedral, porque ya tiene una forma como si fuese una catedral. De ahí viene su nombre. Mira, amigo. Mini campamento aquí. Tallín. Primera vez que veo un tallín de metálico. Dos pequeñas carpas, una más grande. Tienen electricidad. Su bombita de gas por acá. La bandera de los Amazigh. Me encanta la forma que tiene la bandera. Es muy guapa. Es que también te alquilan la carpa. Me dicen que por $6 por una persona, por persona, mejor dicho. $6 por persona puede acampar. Aquí tiene 2 plazas, entonces una persona duerme aquí y la otra persona duerme aquí con cobijas gruesas porque el frío que va a hacer es terrible. Entonces, si no traen carpa y quieren vivir la experiencia, pues la alquilan, $6 y listo. Se despreocupan.